vectoriales son o bien irrotacionales o bien solenoidales, ya que un campo vectorial puede tener tanto su divergencia como su rotacional distintos de cero. Eso en la práctica vamos a ver haciendo ejercicio cuando el campo es irrotacional o cuando el campo es solenoidal. Y así, después de esta pequeña teoría y recordatorio, todo campo vectorial puede clasificarse en términos de la tendencia o no tendencia a cero de su divergencia o rotacional, de la siguiente manera. Cuando la divergencia es igual a cero y el rotacional es igual a cero, este es un campo que es irrotacional. Aquí tenemos la divergencia del campo igual a cero y el rotacional diferente de cero. Va a tener un campo de esta manera, va a ser solenoidal. Y cuando la divergencia es diferente de cero y el rotacional es igual a cero, va a ser un campo irrotacional. Y cuando la divergencia es diferente de cero y el rotacional es diferente de cero, también es un campo aleatorio, un campo cualquiera, no va a tener forma. Entonces, más o menos, eso sirve para, esta parte de la materia sirve para recordarles lo que son los campos vectoriales. Con esta pequeña introducción sobre los campos vectoriales, podemos ya comenzar a ver una herramienta muy importante en la materia de teoría de campos, que es el teorema de la divergencia. La divergencia de un campo vectorial es definida como el flujo de salida neto por unidad de volumen. Por tanto, la integral de volumen de la divergencia de un campo vectorial es igual al flujo de salida total del vector a través de la superficie que limita el volumen. Esto es una integral de volumen del diferencial de un campo multiplicado por la divergencia del campo multiplica el diferencial de volumen, va a ser igual a la integral de superficie del campo que multiplica el diferencial de la superficie. Fíjense que aquí estamos igualando una integral tripla de volumen con una integral doble de superficie. Entonces, la identidad anterior es conocida como el teorema de la divergencia y se aplica a cualquier volumen B limitado por una superficie S. La dirección del diferencial de la superficie siempre será la de la normal hacia el exterior, perpendicular a la superficie de S y dirigida hacia afuera del volumen. Continuando con el teorema de la divergencia, y si tomamos la ecuación que el diferencial del campo A va a ser igual al límite cuando la variación del vector, el gradiente del vector tiende a infinito, de la integral de superficie del campo que multiplica la por la variación del volumen. Entonces, esta ecuación, y para un elemento de volumen diferencial muy pequeño, o infinitesimal, delta B subíndice J, limitado por la superficie S subíndice J, la definición de la divergencia del campo A será igual, o sea, esta ecuación, este símbolo delta invertido multiplicado punto por el campo, también es simbolizada por el div de A o divergencia de A. Se da directamente, esta divergencia va a ser dada por, fíjense acá, el símbolo, la divergencia de un valor infinitesimal J que multiplica la variación del volumen subíndice J será igual a la integral de superficie de una porción infinitesimal este subíndice J del campo A que multiplica el diferencial de la superficie. Continuando con el teorema de la divergencia, considerando un volumen arbitrario B, podemos subdividirlo en muchos, digamos, n pequeñitos volúmenes infinitesimales, de lo cual delta B es típico. O sea, todos van a ser iguales. Al ser pequeñito, no importa que el volumen grande tenga diferente, no sea regular, pero al ser tan pequeño va a ser típico. Entonces, combinando las distribuciones de estos volúmenes diferenciales en ambos lados de la ecuación anterior, vamos a obtener que el límite cuando la variación del volumen infinitesimal tiende a cero de la sumatoria de esta porción infinitesimal que varía, J varía de 1 a n, de la sumatoria de la divergencia de A, infinitesimal J, que multiplica a la variación infinitesimal del volumen, va a ser igual al límite
cuando este pequeñito de la sumatoria con 1n de la integral de superficie S sub índice J del campo por el diferencial de la superficie. Todo este palabreado que es complicado, vamos a resumirlo rápidamente. En el lado izquierdo de la ecuación anterior es por definición la integral del volumen del diferencial del campo. Entonces tenemos que este límite de la variación de volumen su índice J, cuando tiende a 0, de la sumatoria J con J variando de 1 a n, del diferencial del campo A, su índice J, que multiplica a la variación del volumen, su índice J, va a ser igual a la integral de volumen. O sea, cuando este pequeñito volumen varía de 1 a n, vamos a tener la integral de volumen completa de la divergencia del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de volumen. Al analizar las contribuciones de los volúmenes diferenciales, se puede determinar que la contribución neta del lado derecho de la ecuación anterior se debe únicamente a la superficie exterior S que encierra el volumen B, quedando de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos que el límite de la variación de volumen infinitesimal J tendiendo a 0 de la sumatoria cuando J varía de 1 a n de la integral de superficie subíndice J del campo multiplicado por el diferencial de la superficie va a ser igual a la integral de superficie del campo que multiplica el diferencial de la superficie. Entonces, tenemos que obtenemos el teorema de la divergencia dado por la siguiente ecuación. Integral de volumen de la divergencia del campo A, que multiplica el diferencial de volumen, va a ser igual a la integral de superficie del campo A, que multiplica el diferencial de la superficie. Entonces, el teorema de la divergencia es una identidad importante en el análisis vectorial, ya que convierte una integral de volumen de la divergencia de un vector en una integral de superficie cerrada del vector y viceversa. O sea, tenemos un campo vectorial, su integral de volumen va a ser igual a la integral de superficie, o sea, esta integral de volumen que va a ser multiplicado por el diferencial de volumen va a ser igual a la integral de superficie del mismo campo por el diferencial de la superficie. Entonces, fíjense, y convierte los dos, ¿no? Podemos tener podemos calcular el volumen como también podemos calcular a través de la superficie. Entonces, van a hacer notar que, aunque por cuestiones de sencillez se usa un signo de integral simple en ambos lados de la ecuación del teorema, las integrales de volumen y superficie representan en realidad integrales triple y doble respectivamente, ¿no? Entonces, sería así, para que no se confundan. No es una integral simple, son integrales doble y triple. Ahora vamos a ver la demostración de este teorema. Resolviendo cualquiera de las dos integrales tenemos que encontrar el mismo resultado. Entonces, para ejemplificar bien y para que se pueda entender mejor, tomamos un cubo en el primer octante del lado 1 y con el vértice ubicado en el origen de los ejes X, Y y Z. Entonces, el cubo está ubicado en el origen, tiene X igual a 1, Y igual a 1 y Z igual a 1. Vamos a demostrar el teorema de la divergencia en este cubo del lado 1. Bueno, entonces tenemos que, dado en un campo en la dirección A subíndice X, X al cuadrado, más en la dirección A subíndice Y, X y Y, más verifique el teorema de la divergencia en primer octante de coordenadas cartesianas con vértice en el origen. Entonces aquí tenemos nuestro cubo ubicado en el primer octante con el vértice en el origen. Entonces tenemos la cara anterior, es la cara de aquí adelante, donde X es igual a 1, X es igual a 1 y lo que va a variar, la variación de esta superficie, para encontrar esta superficie, vamos a variar
X es igual a 1, pero Y va a variar de 0 a 1 y Z va a variar también de 0 a 1, ¿no? En esta posición AX. Entonces, en la cara anterior va a ser integral de la superficie de la cara anterior, va a ser el campo que multiplica al diferencial de la superficie. Entonces aquí tenemos que nuestro DS, nuestro diferencial de superficie, vamos a tener que Y va a variar de 0 a 1, Z va a variar de 0 a 1, y tenemos que X es igual a 1. Entonces, resolviendo esta integral, vamos a tener que esto va a ser igual a 1. Pueden ir resolviéndola al lado. Aquí va a ser todo 1. En la cara posterior, ¿cuál es la cara posterior? La cara de atrás, donde X es igual a 0 y Y va a variar de 0 a 1 y Z va a variar de 0 a 1. En este caso, vamos a tener que la variación de la superficie, aquí tenemos un pequeño error. Aquí, aquí. Esta no es. No, aquí es DS, no es D subíndice S. No lo puedo, no, bueno. Voy a corregir antes de subírselo a la plataforma. Entonces tenemos que X igual a 0, DS va a ser igual a menos A subíndice X de Y de Z. En este caso, al tener X igual a 0, esta integral va a ser 0 en la cara posterior. Ahora, en la cara de la izquierda, está la cara que está pegada al plano XZ, vamos a tener que también Y va a ser igual a 0 y DS, la variación para encontrar esta superficie va a ser menos Y, que multiplica a la variación de X y la variación de Z. X va a variar de 0 a 1 y Z va a variar de 0 a 1. En este caso también va a ser 0. En la cara de la derecha, acá va a ser Y igual a 1, X va a variar, X va a variar de 0 a 1 y Z va a variar de 0 a 1. Entonces aquí tenemos que Y igual a 1 y DS, aquí también es DS, no es D subíndice S, es DS. A Y de X y de Z. En este caso, si resolvemos esta integral, vamos a tener que va a ser igual a medio. ¿Correcto? En la cara superior, vamos a tener que la tapa, vamos a tener que Z va a ser igual a 1, X va a variar de 0 a 1 y X va a variar de 0 a 1. Entonces, en este caso, Z va a ser igual a 1 y el DS, la variación de la superficie en la dirección Z va a ser multiplicada por la variación de X y la variación de Y. En este caso también tenemos que el valor va a ser igual a medio. En la cara inferior, tenemos que Z es igual a 0, X varía de 0 a 1 y Y varía de 0 a 1. También en este caso será 0. Sumando todas estas integrales de superficie, tenemos 1 más 0 más 0 más medio más 0 es igual a 2. Entonces, la integral, en este caso, en esta demostración, comenzamos a resolver por la integral de superficie. Para comprobar el teorema de la divergencia, la integral de volumen nos tiene que dar igual a 2. Tiene que dar el mismo resultado. Entonces, calculamos la divergencia de A, ya que la divergencia de A va a ser igual, derivada primera con relación a X, en el sentido de X, de X al cuadrado, más derivada primera en la dirección Y, de XY. Vimos, aquí nos falta la fórmula, ¿no? Debemos traer aquí la fórmula, o mejor dicho, la ecuación, para que
este de aquí. Tenemos este es el campo. Este tenemos que llevarlo a la solución de acá. A ver, ¿qué pasa con esto? Tengo que copiar. Copiamos. Entonces me está pasando esto. No quiere copiar el... Bueno, de todas maneras, tenemos que el campo que nos da es en x al cuadrado, en xy y en z, z, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar la derivada primera derivamos la derivada con relación a x de x al cuadrado más derivada con relación a y de xy más derivada con relación a z de xz. Entonces, derivada primera con relación a x va a ser 2x, derivada primera con relación a y va a ser x, derivada primera con relación a z va a ser y. Entonces, 2x más x, 3x más y. Este es el valor de la divergencia de A. Aplicamos la integral de volumen de la divergencia de A, según la fórmula. Nuestra coordenada x, el eje x varía de 0 a 1, el cubo en y varía de 0 a 1 y el cubo en z varía de 0 a 1. Colocamos, como dice la integral de la divergencia de 3x más y, de x de y de z, y al resolver esta integral nos da 2. Entonces ahí verificamos que el resultado de la integral de volumen es igual al resultado de la integral de superficie. Y con esto queda demostrado el teorema de la divergencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahí tenemos un chat aquí. Le contesto a Joel Aguilera. No, esta sigue siendo la unidad 1. Solamente que la unidad 1 tiene 3 capítulos. Tiene 3 partes. Estamos en la segunda parte de la unidad 1, que es análisis vectorial. Bueno, continuamos. Ya que no hay preguntas, continuamos. Ahora vemos la integral de línea. En matemáticas, una integral de línea o curvilínea es aquella integral cuya función es evaluada sobre una curva. En el caso de una curva cerrada en 2 dimensiones o de plano complejo, se llama también integral de contorno. O sea, integral de línea o integral de contorno. Ustedes me van a escuchar decir a veces integral de línea, a veces integral de contorno, que es lo mismo. O integral de trayectoria también, dependiendo de la literatura que estén empleando. Los ejemplos prácticos, por favor, si se corta, se vuelven a reconectar en el mismo link. En ejemplos prácticos de su utilización pueden ser el cálculo de la longitud de una curva en el espacio, el cálculo del trabajo que realiza para mover un objeto a lo largo de una trayectoria, teniendo en cuenta campos de fuerzas descritos por campos vectoriales que actúan sobre el mismo. Entonces, integral curvilínea de un campo escalar. Para f en 2 dimensiones tiende a una dimensión, un campo escalar, la integral sobre la curva z también es más integral de trayectoria, parametrizada como e de t igual a x de t en la dirección y más y de t en la dirección j, con t que pertenece al intervalo AB, estaría definida como integral de contorno de f de s, y será igual a la integral de AB de f de r de t, que multiplica a el determinante de R, línea, LR' de t, va a ser a su vez igual a la integral de AB de f de x de t, y de t, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado.
donde el intervalo AB tiende a ser el contorno. Es una parametrización biyectiva arbitraria de la curva C, de tal manera que E de A y E de D son los puntos finales de C. Las integrales de trayectoria son independientes de la parametrización L de T, porque solo depende de la longitud del arco. También son independientes de la dirección de la parametrización. O sea que lo que interesa es el resultado inicial y el resultado final, que es lo que está diciendo la teoría. Lo que interesa es el resultado en A y en B. La integral curvilínea de un campo vectorial para F en el conjunto números reales elevado a la n, que va a tender del número real a l, va a dar un resultado de números reales elevado a n, un campo vectorial, la integral de línea sobre la curva C parametrizada como R de t con t perteneciente al intervalo AB está definida como integral del contorno de f de x, que multiplicado punto por el diferencial de R, va a ser igual a la integral de AB de f de x y de t, que multiplica punto por R' de t de t, donde punto es el producto escalar y R de AB tiende a C, es una parametrización biyectiva arbitraria de la curva C, de tal manera que R de A y R de D son los puntos finales de C. O sea, de modo general, ¿no? Las integrales de línea de un campo vectorial son independientes de la parametrización, siempre y cuando las distintas parametrizaciones mantengan el sentido de recorrido de la curva. En caso de elegirse dos parametrizaciones con sentido de recorrido contrario, las integrales de línea del mismo campo vectorial resultarán con iguales módulos y signos contrarios. Entonces, con esta introducción podemos ya ver el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es otra herramienta muy importante para resolver problemas con campos, ya sean tipos de campos eléctricos principalmente. Considerando el rotacional de A como una función puntual vectorial, su componente en cualquier dirección A sub índice U es A sub índice U, que multiplica punto o una multiplicación escalar del rotacional del campo A, y puede determinarse a partir de la circulación por unidad de área normal A sub índice U, de acuerdo a la siguiente expresión. Entonces, el rotacional del campo A sub índice U va a ser igual al vector en U, vector unitario en U, que multiplica punto, una multiplicación escalar del rotacional del campo A, y será igual al límite de la variación de la superficie infinitesimal U, tiende a 0, para 1 sobre la variación del campo de la superficie, que multiplica a la integral de contorno del campo A multiplicado punto por el diferencial de la trayectoria. Para el caso de un área diferencial muy pequeña, una pequeñita área infinitesimal delta S sub índice J, limitada por un contorno C sub índice J, la definición del rotacional de A o este operador laplaciano multiplicado cruz por A es dada por, aquí tenemos que el rotacional del campo A sub índice J multiplicado punto por la variación de la superficie sub índice J va a ser igual a la integral de contorno C sub índice J del campo, que multiplica al diferencial de la trayectoria. Continuando con el teorema de Stokes, para el caso de una superficie arbitraria S, podemos subdividirla en n áreas diferentes pequeñas, tomando, se recuerdan que la integral, el teorema de la divergencia nos habla de volumen, ¿no es cierto? Y nos hace un volumen y lo divide en porcioncitas pequeñas. En este caso el teorema de Stokes nos toma una superficie y, tomando porciones muy pequeñas, infinitesimales, delta S sub índice J, como elemento diferencial típico, la ecuación anterior es el flujo del vector proporcional del campo A por el área delta S, y al sumar las contribuciones al flujo de todas las áreas diferenciales se obtiene, y sumamos todo, esta sumatoria del rotacional de A, que multiplica a la variación de la superficie, va a ser igual a la integral de superficie del rotacional del campo A, que multiplica al diferencial multiplicado punto por diferencial de superficie. Y en el otro caso, tenemos que el límite, cuando la porcioncita infinitesimal de la superficie varía
de 1 a J varía de 1 a N, y esa variación pequeñita tiende a 0, nos va a dar que ese límite va a ser igual a la integral de contorno o integral de línea del campo A que multiplica el diferencial de la trayectoria. Entonces, en este caso, al combinar ambas ecuaciones tenemos que la integral de superficie de rotacional del campo A multiplicado por el diferencial de la superficie va a ser igual a la integral de contorno del campo A multiplicado punto por diferencial de la trayectoria. Entonces, la identidad anterior es el teorema de Stokes, el cual establece que la integral de superficie del rotacional de un campo vectorial sobre una superficie abierta es igual a la integral de línea cerrada del vector a lo largo del contorno que limita la superficie. Entonces, en este caso, el teorema de Stokes convierte una integral de superficie en una integral de contorno o en una integral de línea. El anterior teorema de la divergencia convierte una integral de volumen en una integral de superficie. Entonces, estos dos son dos herramientas, estos dos teoremas nos proporcionan dos herramientas útiles para la solución de los ejercicios que vamos a ver más adelante. Entonces, el teorema de Stokes convierte una integral de superficie del rotacional de un vector a una integral de línea del vector y viceversa. Tanto el teorema de Stokes como el teorema de la divergencia son de mucha importancia para el análisis vectorial y serán usados con frecuencia para establecer otros teoremas y relaciones del electromagnetismo. Tanto al hablar de electromagnetismo estamos hablando de teoría de campos, tanto de campos eléctricos como de campos magnéticos, que nos proporcionan la interacción de ambos campos, nos proporcionan el electromagnetismo. Entonces, verificación del teorema de Stokes. Tenemos que el teorema de Stokes convierte la integral de superficie en una integral de contorno. Y nos dice, verificar el teorema de Stokes para el campo vectorial F de X, Y y Z, donde 3Y en Y más 4Z en J menos 6X en K. Y la parte de la superficie paraboloidal nos da un campo y nos da una superficie. Un paraboloide Z igual a N menos X al cuadrado menos Y cuadrado, ubicado sobre el plano XY y orientado hacia arriba. ¿Qué significa eso? Cálculo como integral de línea. La curva C, en este caso, es una circunferencia de radio 3. ¿Por qué radio 3? Si hacemos Z igual a 0, vamos a tener X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. La ecuación de una circunferencia es R igual a X cuadrado más Y cuadrado, ¿no es cierto? R al cuadrado va a ser, entonces, aquí tenemos el paraboloide, este de acá, pero la circunferencia es de radio 3 y está en el plano XY. El plano XY está aquí abajo, entonces aquí tenemos el plano XY. El paraboloide, al tener el 9, pues si hacemos X y Y igual a 0, va a ser 9, entonces quiere decir que en Z, en el eje Z, el paraboloide llega hasta 9. Parametrizado tenemos X va a ser igual a 3 coseno de teta, Y igual a 3 seno de teta, Z igual a 0, donde teta va a variar de 0 a 2pi, ¿no? Teta va a variar de 0 a 2pi, va a dar la circunferencia completa. Con esta parametrización tenemos, reemplazando los valores, F de teta va a ser 9 seno de teta en Y, más 0 en J, más 18 coseno